Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando y viendo. Qué bueno que estás aquí con nosotros en tu programa Eco Responsabilidad en Laudato de un Radio. Recuerda que estamos en varias redes sociales. Para empezar, WhatsApp 664-412-6177 y también con Laudato Deum nos encuentras en Facebook, nos encuentras en YouTube, nos encuentras en TikTok y nos encuentras en Rumble. Me están diciendo que estamos en Rumble también. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Si nos has estado siguiendo, hemos estado queriendo afianzar lo que es el fiel laico comprometido. Aprovechando, hace 2 días tuvimos aquí en la ciudad de Tijuana el tercer Congreso de Laicos y la jornada de capacitación. Muy bonito el evento, bastante participación de laicos, los expositores, sacerdotes, dos de ellos sacerdotes de aquí de Tijuana, un invitado laico de Guadalajara. En los sacerdotes fue el padre Enrique Villalobos, fue uno de ellos. El otro fue el padre Israel Ángeles. Y el otro, no me quiero equivocar del apellido, es el padre Jorge. Ahorita me acuerdo del apellido del padre Jorge. Los temas interesantísimos, lo que es la pastoral de la familia, lo que es la parroquia, la importancia del laico ahí, la importancia de los consejos parroquiales, la existencia o no de consejos actualmente en algunas parroquias, la organización de nuestra arquidiócesis, ¿sí? Las comisiones, los encargados, quién es quién, los grandes retos que tenemos ahorita como miembros de estas comunidades parroquiales, el tema de la teología neumatológica, muy interesante. Nos hace mucha falta conocer realmente la teología del Espíritu Santo, ¿sí? Y dejarlo de pensar a veces como el fuego, el aire, el viento, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona. Y con el Espíritu Santo hay que hablar, hay que platicar con Él, hay que pedirle. Muy interesante las formas en que nos mostraron esta parte. Y al final de cuentas, ojalá sean necesidades que nosotros como laicos estemos identificando, ¿no? Me tengo que formar en esto, pues vamos haciéndolo, vamos buscando capacitación, ya sea diplomados, cursos, talleres. Estuvo presente también ahí en la zona de los bots o de los stands, lo que es la parte de formación continua de la arquidiócesis, y ahí están todos los se me fue la palabra, talleres, cursos, diplomados que está ofreciendo la arquidiócesis ahorita en estos meses. Los invito a eso, a que consulten la página de la arquidiócesis, la sección Educación Continua, y ahí van a ver ustedes todo lo que hay. Por ejemplo, les digo que nosotros ya nos inscribimos en el de Salmodia. Si te gusta cantar el salmo y lo quieres cantar como se debe de cantar, pues el curso empieza el 1 de octubre y termina el 17 de febrero. Por ejemplo, 1,300 pesos, por ejemplo. Ahí te vas a dar cuenta que hay dos sedes. Los lunes es de 7 a 9 de la noche en la parroquia que le llamamos de la Curva. O si decides que es el viernes es de 6 a 8 y es en la calle 10, en la casa sacerdotal, ¿no? Entonces, todo esto es importante, ¿no? Que lo conozcamos. Quiero tener un curso como catequista. Ay, ¿sí? Quiero formarme en teología. Excelente. Quiero saber cómo está este asunto de la inteligencia artificial desde el punto de vista de los laicos y cómo la puedo aprovechar realmente como una herramienta. Hay mucha propuesta, hay mucha oferta y no son caros, y aparte tienes forma de ir pagando tu participación ahí desde que inicias prácticamente el curso, el taller o lo que hayas seleccionado. Ya
y hasta que lo terminas, ¿no? Los invitamos a que conozcan esto. Entramos a la página de Facebook de la Arquidiócesis y ahí vamos a encontrar todo el desplegado de educación continua. Pero bueno, el Congreso esperemos que dé frutos, esperemos que realmente se note esto en nuestras parroquias, porque de eso se trata, ¿no? Que uno como laico, como fiel laico comprometido, llegue ahí y pueda, no sé, platicar con con nuestro párroco, con la gente, decirles, miren, está esto, hay que formarnos, y es la única manera en que podemos ser más levadura, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo hacerle para que realmente seamos, levadura de este fermento, ¿no? Y es la única forma. Pero bueno, ¿a qué voy con todo este asunto? Hemos estado hablando de los laicos, del el compromiso actual que uno siente como laico de participar en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, en la misa, etcétera. Pero bueno, yo considero que es importante el que conozcamos un poquito de historia, ¿sí? Ahorita, en el 2025, que hablamos de los laicos, el gran gigante dormido, etcétera. Pero bueno, ¿de dónde viene esto, no? Hoy vamos a estar platicando en este programa un poquito de historia. No nos vamos a meter a fondo, obviamente, pero vamos a hablar desde por allá de los años 1500, por allá, 1600. Desde el Concilio de Trento, vamos a hablar del Concilio Vaticano II. ¿Qué es el famoso Concilio Vaticano II que se dio por allá del 62 al 65? Vamos a hablar un poquito de la Reforma Protestante de Lutero y cómo de alguna manera influyó en algunas de las temáticas que la misma Iglesia Católica retomó por allá en este Concilio Vaticano II, ¿no? Y al final, ¿cómo aterriza todo esto o cómo fue permeando en el tema que hemos platicado desde hace ya varios miércoles, la doctrina social de la Iglesia? Bueno, vamos a empezar entonces con un video. Aquí me va a ayudar producción ahorita. Es un video muy sencillo, dura un minutito. El titular del video es De los Santos y nos va a hablar el sacerdote muy rapidito de qué es el Concilio Vaticano II. Y así en una forma muy breve, muy platicada, nos dice, miren, han de haber ustedes escuchado esto, pues el Concilio Vaticano II es esto. Corre primer video. ¿Qué es eso del Concilio Vaticano II, padre? Es el último concilio. Concilio viene de consejo, eso quiere decir concilio, consejo, de todos los obispos del mundo que en el año 1962 a 1965, convocados por el Papa de entonces llamado Juan XXIII, que muere antes de terminar el concilio, y terminado por el Papa Pablo VI, se reunieron en Roma durante esos 3 años a reestructurar, redefinir y hacer la Iglesia Católica más cercana al pueblo y más cercana a los temas de la vida de las personas normales, como ustedes, como yo, como cualquier persona católica que vive en un mundo moderno como este en el que estamos. Bueno, ¿qué les pareció? Probablemente ya hemos escuchado el Concilio Vaticano II, pero bueno, vamos ubicándolo, ¿no? 1962, 1965, le tocó a 2 papas, ¿sí? Primero el Concilio Vaticano II, ¿sí? Como les comento, 1962, 1965, y se derivaron de ahí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando aquí de Laudato Si. Hemos estado hablando aquí de doctrina social de la Iglesia, Lumen Gentium, Fratelli Tutti. Todos estos documentos de la Iglesia en cada una de sus características o niveles, de alguna manera han tenido su origen en las modificaciones o en las propuestas dogmáticas que se hicieron en el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de 1962, 1965.
Estamos hablando de 62, 65 años, ¿sí? Entonces, no nos extrañe que algunas cosas que están ahí, pues todavía para muchos de nosotros, laicos, fieles, comprometidos, sean nuevas. Sean nuevas, ¿por qué? Pues porque no le hemos entrado, porque no creemos que tiene que ver con la actualidad. Y sí, muchas de las modificaciones que se hicieron en aquel entonces es lo que estamos viviendo ahorita en nuestra iglesia católica, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si nos fuéramos al Concilio de Trento, estamos hablando del año 1545, 1563, y ahí pues estuvieron varios papas, ¿no? Desde Pablo III, Julio III, Pío IV, etcétera. Pero Vaticano II lo inicia Juan XXIII, fallece él antes de que se pueda cerrar el concilio, y lo cierra Pablo VI. Pablo VI lo cierra con documentos muy importantes, insisto, muy importantes, que de alguna manera, no digo que adoptaron lo que dijo la reforma de Lutero, pero ojo, muchas de las cosas que están ahí se entendieron como que sí eran necesarias. ¿Como qué? Más participación del fiel laico, ¿sí? Que todo mundo tenga acceso a la lectura bíblica. A lo mejor para nosotros es normal, pero antes no era normal ni común que pudieras tener acceso a la lectura bíblica. Por ahí se habla también de venta de indulgencias, así decía, ¿no? Todo ese tipo de cosas se fue modificando mucho, ¿no? El idioma en que se daba la misa, ¿sí? Latín, de espalda, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a lo mejor a nosotros nunca le hemos vivido como tal, y que ahora disfrutamos de otro tipo de acciones en nuestra iglesia católica, pues tienen un fundamento desde ahí. Vamos a ver ahorita un segundo video que tiene que ver con algunas de las peticiones que hizo Lutero por allá en su reforma, y que de alguna manera, no digo que fueron aceptadas todas, pero sí puso el dedo en la llaga en algunos temas que la iglesia dijo, hey, aquí tenemos que modificar. Vamos a ver este segundo video que se llama Resistencias. Y estas resistencias tienen que ver, bueno, el autor es César Vidal, no es nuestro. Y vamos a ver este video muy cortito. Adelante, corre video 2. Lo cierto es que el Vaticano II obligó a la Iglesia Católica a aceptar algunos aspectos simplemente porque la guerra mundial al final la había ganado quien la había ganado y no había más remedio. Por supuesto, esto provocó resistencias dentro de la Iglesia Católica, porque claro, toda la vida te han enseñado que los protestantes son herejes y se condenan, y ahora se convierten en hermanos separados. Y te han enseñado que los judíos son poco menos que lo peor del mundo, y ahora son nuestros hermanos mayores, y evidentemente esto provoca resistencias, y que fuera de la Iglesia no hay salvación, y ahora resulta que se pueden salvar hasta los musulmanes, y esto lógicamente removió a mucha gente. O sea, que te enseñen una cosa distinta, pues claro, es como si Alicia llega el domingo y cuando predica dice que la Trinidad es falsa, ¿no? La gente se queda ahí y dice, ¿qué ha bebido Alicia? Entonces, evidentemente el Vaticano II provocó una situación grave, hubo gente que se separó de la Iglesia Católica. Listo. ¿Qué les pareció? Hermanos separados, ¿sí? Que los musulmanes también se pueden salvar, ¿sí? Que solamente el que está en la Iglesia Católica se podía salvar. Ese tipo de ideas no eran coincididas por nadie, ¿no? En aquel entonces. Entonces, que ahora me digan que mis hermanos o los protestantes son ahora separados o son hermanos, que tenemos el mismo Padre, no fue fácil para Iglesia Católica en aquel entonces, que decía, a ver, ¿cómo que ahora de un plumazo de 3 años, del 62 al 65, ¿sí? Ahora los judíos son mis hermanos mayores, ahora los musulmanes también se pueden salvar,
¿sí? Ahora tengo acceso a la Biblia y la venden en todos lados. Ese tipo de cosas eran impensables. Tan impensables que mucha gente dejó la Iglesia Católica, ¿sí? Resistencia interna, mucho sacerdote, mucho teólogo en aquel entonces que no comulgó con estas ideas. Pero tenemos que hablar de algo. Si nos vamos 20 años atrás, por la década de los 40, 50, recordemos, Segunda Guerra Mundial, y hay que decir quién ganó la guerra. La gana Alemania. Eso influyó mucho en las decisiones que tuvo que tomar la Iglesia Católica. Vamos a ver ahorita un tercer video que habla de la reforma protestante de Lutero, habla de la crítica que hizo él o hicieron ellos a la Iglesia Católica, pero también habla de que no realmente fue criticar por criticar, y también habla de los puntos en donde la Iglesia dijo, bueno, creo que esto sí lo tenemos que retomar o revisar. No cosas medias, no digo salvajes, ¿verdad? Pero arbitrarias de la reforma, que decía que lo más importante era la fe y no las obras. Ese tipo de cosas no. Pero mayor participación de laicos, conocer la Escritura, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que ahora lo vemos como algo muy normal, pues en aquel entonces, de aquellos años, no era nada normal, totalmente impensable, ¿no? Entonces vamos a ver este video de las críticas a esta reforma protestante de Martín Lutero. Corre video. Con este video mandamos a corte y continuamos ahorita con la temática del final del video que vimos. Vamos a ver un video, regresando al corte, que dice, es de la EWTN en español y habla de la Iglesia Católica y la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver ahí varias cosas interesantes. Pío XII, el por qué tomar algunas decisiones y no. Y ojo, el término modernidad. ¿Qué significaba para la Iglesia Católica la apertura a la modernidad? Vamos a corte y regresamos. El último día de la guerra. Hace 80 años, el 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial. Alemania capituló. Las fuerzas aliadas habían ganado. El papel que la Iglesia Católica adoptó durante los terribles años del reinado nazi ha seguido siendo tema de debate hasta nuestros días. Nada más terminar la guerra, la Iglesia Católica condenó las atrocidades cometidas por los agresores alemanes, pero también mencionó los crímenes de guerra de las fuerzas aliadas. Al principio, la Iglesia Católica fue elogiada por ayudar a muchos judíos a escapar del genocidio infligido por Hitler y lloró a sus propios miembros del clero y laicos masacrados en los campos de concentración, como San Maximiliano Kolbe o Franz Jägerstätter. El pueblo aún recordaba las enérgicas palabras del obispo von Galen, el León de Münster, como era conocido. El obispo encabezó protestas contra el programa de eutanasia del régimen nazi, denunció a la Gestapo, su peligrosa policía secreta, y se levantó contra la persecución de la Iglesia. No fue hasta más tarde que los especialistas empezaron a preguntarse si la Iglesia era realmente una víctima. Muchos católicos bautizados formaban parte del régimen nazi. ¿Por qué no fueron excomulgados? ¿Qué sabía realmente el Papa Pío XII sobre el Holocausto y por qué no habló?
Se le criticó por ser demasiado prudente, pero él explica que su prudencia estaba dirigida precisamente a salvar a los más vulnerables, porque conociendo la psicología de los que mandaban en Alemania en aquella época, sabemos que se habrían producido fusilamientos masivos, desapariciones y tiroteos en plena calle como represalia por lo que dijo el Papa. Entonces, lo que usted está diciendo es que en realidad también hubo muchos judíos salvados por la Iglesia. Por supuesto que sí, hay una tergiversación del rol desempeñado por Pío XII. Si buscamos una lectura más precisa de quién fue, tal vez deberíamos mirar todas sus elegías o las palabras de condolencias que fueron ofrecidas por personas notables en el momento de su muerte. Por ejemplo, la primera ministra Golda Meir, quien realmente hizo un acto muy elocuente de agradecimiento explícito por todas sus intervenciones durante la Segunda Guerra Mundial, así como hicieron muchos otros, por ejemplo, el gran rabino de Jerusalén. El padre Maxim Baz es un sacerdote libanés que trabaja para la Orden del Santo Sepulcro de Roma. Escribió su tesis doctoral en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, el Angelicum, centrándose precisamente en la postura de los papas modernos ante la guerra. El Papa Pío XII, que condujo a la Iglesia a través de la Segunda Guerra Mundial después de servir durante años como nuncio en Alemania, fue de especial interés para él. En realidad, el Papa Pío XII, antes de ser Papa, fue nuncio en Alemania. Como tal, la mayor parte de su carrera la pasó en Alemania. Por lo tanto, conocía la situación de una manera muy detallada y tenía una imagen muy precisa del crecimiento del Partido Nacional Socialista. Tenemos muchas pruebas de las numerosas notas diplomáticas que escribió en protesta por la creciente toma de poder de este partido por aquel entonces. Sin duda, muy pronto fue consciente de lo que estaba sucediendo. A la sombra de la Basílica de San Pedro hay un lugar muy especial, de una larga tradición germánica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cementerio teutón se convirtió en un hervidero de diplomacia eclesiástica y en una eventual vía de salvación para miles de personas. Monseñor Stefan Heid es un conocido historiador alemán que trabaja y vive en el campo santo teutónico. La cuestión del Papa Pío XII es realmente controvertida. Su silencio ha sido traído a la ciliación con frecuencia. Y es objetivamente cierto que sus declaraciones públicas no mencionó el exterminio masivo sistemático de los judíos, pero también conocemos sus razones. No quería arriesgar aún más la vida de los judíos haciendo una declaración tan abierta. Por lo tanto, siempre quedará abierta la cuestión de si lo que hizo fue demasiado poco, así como sin duda puede verse hoy en día. Aquella fue una situación absolutamente única a lo que nadie había enfrentado antes. Pío XII también protagonizó una historia ahora famosa que tuvo lugar dentro del Vaticano. Un sacerdote irlandés que vivía en el campo teutónico, el cementerio alemán, salvó a miles de refugiados judíos que huían de los campos de concentración nazis y de una muerte segura. El inspirador testimonio de Monseñor O'Flaherty fue interpretado por la estrella de Hollywood Gregory Peck en la película El Escarlata y Negro. Pero cuando se trataba de asuntos humanitarios, de la protección de los judíos, de los prisioneros de guerra huidos y de los que corrían peligro político, todo el mundo estaba claramente al lado de O'Flaherty. Construyó una amplia red en la ciudad de Roma. La organizaba todo desde su habitación del Campo Santo Teutónico. Entonces, ¿el cementerio alemán en el Vaticano no se convirtió en el último reposo para los refugiados del régimen nazi, sino que marcó un nuevo comienzo para sus vidas? Sí, efectivamente, así es. ¿Sabemos si el Papa Pío XII fue informado de la ayuda de Monseñor Flaherty? Al menos se puede suponer, aunque no existía ningún documento al respecto, la estructura interna de la Iglesia es estrictamente jerárquica, lo que significa que el Papa estaba al corriente de todos los movimientos. La historia de Monseñor O'Flaherty dista mucho de ser única. Se sabe que muchas iglesias y parroquias de Roma ofrecieron refugio a quienes huían del régimen nazi. Sin embargo, él hizo muchísimo. No sé si algún otro papa habría hecho tanto, porque de hecho hay papas en la historia que fueron temerosos, pero Pío no fue uno de ellos. Incluso recibió a los combatientes de la resistencia en el Palacio Apostólico.
¿Qué papa haría eso hoy en día? Ok, entonces, perdón, vimos ya este video 4. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial? El gran ganador, si es que se puede decir ganador, Alemania. La Iglesia Católica en aquel entonces criticó las agresiones nazis y también criticó mucho los asesinatos que hicieron los aliados, ¿no? En aquel entonces, a Pío XII se le cuestionaba mucho como, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica no dice más? O no hace más. En una entrevista que le hacen a Pío XII en aquel entonces, él dice, bueno, si yo hablara más como representante de la Iglesia Católica, puede ser, sí, que las represalias hacia los seguidores católicos o hacia la gente católica sea mayor. Entonces, él toma la decisión no de mantenerse al margen, no, pero sí dejar de estar hablando, ¿no? Una decisión muy sabia, yo creo. Probablemente evitó mucha masacre, ¿sí? Que si él como representante, líder de la Iglesia Católica en aquel entonces, hubiera insistido en remarcar agresiones, remarcar acciones prácticamente fatales, ¿no? Pero bueno, él toma esa decisión. ¿Qué es lo importante? La misma Iglesia Católica, teólogos muy influyentes de aquel entonces, empiezan a escribir muchos documentos con un valor realmente estético, filosófico inmenso. Kolbe, por ejemplo, y otros muchos más, en donde esta información, esta escritura, tuvieron mucho tiempo de escribir. ¿Por qué? Pues porque en la celda no había TikTok ni Instagram, ¿no? Y llegaban a escribir. En las celdas en donde estaban, pues se pusieron a escribir. Y hay mucha información que se perdió, pero hay otra que no. Y mucha de esa información fue, esas reflexiones, más que información, fueron así como dedos en la llaga para la Iglesia Católica, en donde, a ver, tenemos que modificar, tenemos que hacer algunas cosas distintas, ¿no? La contrarreforma que se le vino a llamar en ese entonces, pensando en la reforma de Lutero, pues incluyó ideas que para muchos eran muy novedosas para la Iglesia Católica, y por ahí le pusieron el nombre de cisma, ¿no? O sea, eran cosas impensables, ¿no? Porque la época esa fue totalmente distinta, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, desde Trento, que les digo, siglo XVIII, siglo XIX, en donde la Iglesia no le fue muy bien, a la Iglesia Católica no le fue muy bien al tacharla mucha gente como antimodernista, ¿sí? Y la Iglesia Católica no le quiso entrar como antimodernista o aceptar ese término, porque prácticamente la hubieran, no digo que destruido, pero le hubiera ido muy mal. Entonces la Iglesia Católica decide replegarse un poquito y mejor vamos a actualizarnos, ¿sí? No se quedó callada, pero no se pelea con el modernismo, sino que a través del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y todos los papas que participaron ahí, 2000 papas creo, imagínense todo lo que se pudo hacer en 3 años, 1962, 1965, salen de este concilio constituciones muy importantes, ¿sí?
documentos totalmente dogmáticos, cambios radicales a la hora de la participación de los laicos, de la mujer, de cómo participar en la Santa Misa, el acceso a información que antes era prácticamente privada, ¿no? La Biblia, los evangelios, etcétera. Entonces, un parteaguas, el Concilio Vaticano II, primero entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, y después del Concilio Vaticano II a nuestros días. Prácticamente ahorita, y en muchas reuniones, muchos congresos, etcétera, donde uno va ahorita en el 2025 y de repente escucha uno, la base de lo que estamos diciendo ahorita fue en el Concilio Vaticano II, y pensaría uno que fue un evento hace 2 semanas, y no, 1962, 1965. El asunto es que no conocemos mucho, ¿no? O no le hemos rascado ahí con el interés que debemos tener, insisto, va otra vez el término, laicos fieles. Ya no vamos a decir comprometidos, porque estamos comprometidos, nos comentaba sacerdote hace poquitos días, le sale sobrando el nombre, ¿no? El apellido comprometido, ¿sí? Con nuestro bautismo estamos comprometidos. Ahora lo que tenemos que hacer es fieles laicos responsables, decía él, más que comprometidos, ¿no? Bueno, entonces vamos responsabilizando de la parte que ahora como laicos nos toca a nosotros vivir. Y al vivir me refiero con ejercer lo que decíamos hace un programa, ¿no? Nuestro sacerdocio real, nuestro sacerdocio que tenemos como laicos a la hora de poder hablar, o sea, transmitir la palabra, ¿sí? Toda esta parte que hemos a lo mejor dejado de hacer, ¿sí? O la hemos malentendido. Entonces, vámonos capacitando, vamos entendiendo, vamos leyendo un poquito la historia para saber en dónde estamos parados y cómo hemos llegado a esto, ¿no? Y seguramente nos va a ser mucho más fácil al leer un poquito de historia, Concilio de Trento, Segunda Guerra Mundial, Concilio Vaticano II, la Reforma Protestante, la Contrarreforma de la Iglesia, los documentos que salen, las distintas visiones de los papas, y estoy hablando desde, por decir un nombre, desde Pablo III hasta León XIV, o sea, todo lo que estamos ahorita, estoy hablando desde el año 1545 a la fecha, ¿sí? Todo esto es importante para saber en dónde estamos parados, ¿sí? Y no entender la parroquia como un lugar en donde vamos a oír misa o vamos a vender un domingo, etcétera. No, eso no tiene nada que ver con el laico fiel responsable. Nuestra responsabilidad cuando uno lee Christe Fidelis Laici, cuando uno lee Lumen Gentium y te dice, bueno, tú laico estás llamado a ser santo, ¿sí? En tu vida diaria, como papá, como hermano, como tío, como miembro de una comunidad, como profesor, como dentista, etcétera, como encargado de audio, en donde estés, estamos llamados a la santidad. Y la santidad no significa andar ahí con una aureola, ¿no? Significa primero entender qué es santidad del laico y entonces ejercerla como tal. Y nos va a ser más fácil ejercerla, según mi punto de vista, conociendo cómo he llegado al 2025, cómo he llegado ahorita o cómo se ha llegado a decir el gran gigante dormido. ¿Dormido desde cuándo? ¿Desde Trento? ¿Dormido desde Concilio Vaticano II? ¿O dormido hace 2 semanas, no? Depende qué tanto tiempo tenga dormido. Pues a lo mejor pueda durar un poquito medio modorro, ¿no? Pero la idea es despertar, ¿no? Y es importante, es necesario conocer la historia y decir, bueno, mira, por eso ahora soy fiel laico, por este documento es el que me dio la potestad para hacerlo, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita un video
para producción, se llama video 5. Este video 5 es una especie de resumen de lo que ha pasado y tiene que pasar todavía desde el Concilio Vaticano II a nuestros días en la Iglesia Católica. Es un video de Catholic Link, no es nuestro, es de Catholic Link y lo vamos a ver en este momento. Corre video. Hola a todos, soy María Claudia de Catholic Link y hoy quiero hablarte de un importante capítulo en la historia de la Iglesia. Si digo Concilio Vaticano II, ¿qué piensas? ¿Qué te han dicho de él? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y por qué fue tan polémico? Te cuento. Primero, una breve introducción. Nos remontamos al papado de Juan XXIII, quien fue el que convocó el concilio en un momento crucial. La Guerra Fría, la descolonización y la revolución tecnológica modelaban un mundo en constante transformación. Con la frase ayornamiento, que podemos entender como puesta al día, el Papa buscaba una iglesia que se adaptara al dinamismo del siglo XX. Este llamado a la renovación resonó en la apertura del Concilio Vaticano II. Los frutos se manifestaron en instituciones y documentos significativos. Se escribieron 16 documentos que abordaron temas vitales. Por ejemplo, el documento Dei Verbum subrayó la importancia de la revelación divina, enfocándose en la Sagrada Escritura y la tradición como fuentes esenciales de la fe. Sacrosanctum Concilium revolucionó la liturgia, introduciendo reformas para hacerla más accesible y comprensible para los fieles. Por ejemplo, la celebración de la misa con el sacerdote mirando al pueblo y la posibilidad de celebrar en otros idiomas. No sé si sabías, pero antes la misa se celebraba toda en latín. La creación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, en 1955 se convirtió en un pilar de colaboración con las iglesias de América Latina. Luego, en 1983 se promulgó el Código de Derecho Canónico, reflejo de las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, presentó una síntesis de la doctrina católica a la luz de las enseñanzas conciliares. Un verdadero tesoro. A pesar de esto, la implementación del concilio enfrentó desafíos muy grandes. La resistencia interna de algunos sectores de la Iglesia, reacios a los cambios, la falta de formación adecuada de sacerdotes y laicos en las enseñanzas conciliares también representó un obstáculo importante. Sumado a esto, la secularización de la sociedad dificultó la transmisión efectiva de la fe en un contexto de rápido cambio. Las repercusiones del Concilio Vaticano II fueron profundas y variadas. Se observó una mayor participación de los fieles en la vida de la Iglesia a través de la liturgia, la catequesis y la creación de consejos pastorales y otros organismos. La renovación de la liturgia fue evidente con la introducción de las lenguas nativas, la música popular y la participación más activa de los fieles en la celebración de la Eucaristía. El concilio también abrió las puertas al diálogo dentro como fuera de la Iglesia. Se promovió el ecumenismo y el diálogo interreligioso, fomentando una mayor comprensión y colaboración entre las diferentes tradiciones religiosas. Además, algunos han dicho que así la Iglesia asumió un papel más activo en la promoción de la justicia social y la paz, participando en movimientos sociales y defendiendo los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esto, el Concilio Vaticano II no estuvo libre de críticas y resistencias. Algunos sectores de la Iglesia lo percibieron como demasiado abierto al mundo, acusándolo de diluir la doctrina católica con la justificación de adaptación. Esta división de opiniones dentro de la propia Iglesia demostró la complejidad de implementar cambios significativos. Pero, aunque algunos sectores se mostraban reacios a aceptar las reformas y propuestas, la recepción fue en su mayoría positiva. Definitivamente, este concilio fue un capítulo crucial en la historia reciente de la Iglesia Católica y su impacto sigue vigente.
Así es que vemos en la Iglesia aspectos como la renovación litúrgica, la participación activa de los laicos y el compromiso con la justicia social. Son elementos que continúan definiendo la identidad de la Iglesia en el siglo XXI y muestran la acción del Espíritu que sigue renovando una Iglesia siempre necesitada de renovación. ¿Qué opinas sobre este periodo de transformación eclesiástica? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. Regresamos. Qué bueno que estés aquí con nosotros en Laudato Deum Radio, en tu sección Ecorresponsabilidad. Bueno, puede haber gente que esté diciendo, algunos amigos que nos estén viendo, ¿y esto qué tiene que ver con ecorresponsabilidad? Bueno, pues todo esto que estamos platicando, si lo pudiéramos poner en un esquema, que me comprometo a presentarlo la próxima semana, un esquema muy sencillito en donde nos vamos al Concilio de Trento y podemos aterrizar en Laudato Si, y podemos aterrizar en Christe Fidelis Laici. Tan fácil así, ¿no? Claro, buscando las áreas que nos interesan, desde doctrina social de la Iglesia, Laudato Si, sí, pero tiene un fundamento mayor, ¿sí? Y fueron estas grandes reuniones, estas grandes decisiones, estas grandes situaciones, guerra mundial, etcétera, que la Iglesia se ve o tuvo que vivir desde los años 1500 a la fecha para poder llegar, insisto, a lo que somos y lo que sabemos ahorita, ¿no? La fe es la misma, El asunto ha sido estas resistencias a veces. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pues vamos buscando el por qué y lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar el por qué en toda esta línea de tiempo que les estoy diciendo, ¿no? Desde los años 1540 a la fecha. En este sentido de las líneas de tiempo, por ejemplo, Lumen Gentium, que en 1964 fue uno de los primeros documentos del Concilio Vaticano II, si yo la quisiera relacionar con Christe Fidelis Laici, que es mucho más reciente, es 1988, ¿sí? Los fieles laicos cristianos, 1988. La relación es bastante estrecha, ¿sí? Christe Fidelis Laici retoma y desarrolla de manera práctica lo que dijo la Constitución de Lumen Gentium, ¿sí? Lumen tiene un capítulo, el capítulo 4 creo que es, donde habla de los laicos, y Christe Fidelis es un documento todo para laicos. Entonces, el fundamento es el capítulo 4 de la Constitución, de una de las tantas constituciones que salieron ahí y se reflejó en un documento totalmente aplicado. A eso me refiero, que si yo tengo en la mano ahorita Laudato Si, lo más seguro es que le busque y haya un fundamento con una base muy fuerte, pilares muy fuertes, que al final de cuentas avalan el por qué este documento es parte de nosotros como fieles laicos comprometidos, decía yo hace ratito, y más que eso, con nuestro derecho de poder participar en esto, ¿sí? Laicos realmente conocedores del porqué de muchas de nuestras acciones actuales. No sé, creo que hasta aquí vamos a dejar hoy, creo que ya se nos cumplió el tiempo. Quedémonos entonces con esto. Vamos a hacer una línea de tiempo del 1540 a la fecha y vamos a ir buscando, vamos a ir rascándola ahí. Ah, mira, aquí fue esto, esta fue la idea. Obviamente vamos a dejar afuera muchas ideas que no es nuestra parte, ¿no? Vamos a tratar de sacar de ahí lo que es la parte del fiel laico, más que comprometido, responsable, el fiel laico responsable, para aterrizar en la parte ambiental, en la parte de un Laudato Si, en la parte de un Laudato Deum y en la parte de una doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Recuerda entonces que nos puedes mandar tus comentarios, tus inquietudes en nuestro WhatsApp. Estamos en el
412-6177. Y como te dije al inicio, como te comentamos al inicio, en varias redes. Ahí nos puedes buscar como Laudato Deum. Nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y la otra que nunca me sale, Rumble. Y en Rumble. ¿Ok? Bueno, excelente. Fue un placer entonces. Yo soy Rubén y estuve aquí contigo en Ecorresponsabilidad en Laudato Deum Radio, y agradeciéndole aquí a Adrián, que nos ayuda como siempre con toda su experiencia en esto de la edición. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.